me siento muy honrado de tener aquí como participantes a gente que se dedica a la divulgación científica y que además tiene una trayectoria importante. Tengo aquí a mi derecha al doctor Raúl Mújica de Guinahoy. Es investigador titular B y responsable de divulgación y comunicación de Guinahoy. Ha recibido el Premio Estatal de Ciencias y Premio Nacional de Divulgación Científica en el 2002, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Unión Astronómica Internacional y del Sistema Nacional de Investigadores, miembro del Comité Editorial del Suplemento Saberes y Ciencias de la Jornada, y yo siento que una de las personas que es más conocida en el ámbito de la divulgación científica que ha trabajado muy fuerte en ese sentido. Ya tengo al doctor Miguel Méndez de la UDLA, Premio Estatal de Ciencia y Tecnología en 2003 en la categoría de Divulgación Científica y Tecnológica. Es creador y durante mucho tiempo publicó la revista Alex Zero de Divulgación Científica. Editor y director durante más de 15 años. Aparte de todas las otras actividades de divulgación científica, actualmente tiene ya un par de libros, uno de Ciencias sin Complicaciones y este de Ciencia, Arte y Ciencia, Reflexiones Científicas. ¿No? Te están dando de este lado la juventud, ¿no? Tenemos a mi izquierda, además son de izquierda los muchachos, ¿no? Sí, está muy cargado hacia este lado. Aquí en el centro de la belleza. Digo que ni una ni otra. Constantino Villar, él es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UAP. Él ha creado desde el 2006 el colectivo Caricotl, con sus compañeros. Hacen actividades de divulgación de la ciencia, la educación ambiental. También tiene un programa en radio muy conocido, yo estoy seguro que lo van a escuchar, que es Las Vías de la Naturaleza, para todos los domingos de 9 a 10, ¿no? En Radio 4. También han trabajado en Ferias y Ciencias y trabaja sobre todo también en la columna de Las Vías de la Naturaleza dentro de los suplementos Saberes y Ciencias. Y bueno, en la extrema izquierda, el licenciado Héctor Alejandro Soy Romero es director de divulgación de la compañía Teatro Paso Nocturno, trabaja en investigación y desarrollo del anteproyecto de divulgación. Es un teatro como modelo de apoyo pedagógico para la comunicación pública de la ciencia. Me presento, no se encaja, yo soy de la Facultad de Ciencias Electrónicas, soy investigador, soy promotor cultural y coordinador del Departamento de Conocimiento de la Facultad de Ciencias Electrónicas. Empecé hasta el 2016, divulgación de ciencias. Yo trabajo con el grupo Hipercubo desde hace 15 años. Tengo un blog se llama Conciencia y se acaba de publicar un libro a partir de las centrales. Entonces, como pueden ver, pues somos gente que publicamos en la divulgación científica y creemos que era importante platicar un poco acerca de lo que está haciendo aquí. Les he mandado 3 preguntas a los compañeros para que reflexionaran acerca de ello, ¿no? Y no sé, pues es lo que nos va a guiar a lo largo de esta mesa. Para mí la divulgación es una actividad no complementaria, ¿no? Yo siento que a veces desdeñan desde la parte académica, sobre todo aquellos que nos dedicamos también a la investigación científica, pues la dejan, digamos, de lado cuando pueden, incluso la pisan, ¿no? Porque tratan de hacer ver a la divulgación como una actividad, digamos, de segunda categoría, cuando quizás, sobre todo por el ejemplo que tenemos en los países, digamos, más desarrollados, que tienen incorporada en su cultura la ciencia y la tecnología, pues es una actividad que debiera ser obligatoria, si no necesaria, para todos los que nos dedicamos a la investigación científica, además de ese otro universo de personas, digamos, que desde distintas aproximaciones profesionales, no necesariamente dedicados a la investigación científica, sino a la educación, al teatro y a otras áreas, pues hacen también, digamos, esfuerzos muy importantes para, y ahí va la parte de qué es la divulgación, ¿no? Transmitir de una manera clara a la sociedad, sin que esto represente, digamos, un proceso educativo, porque para eso están las escuelas, un poco, digamos, de esta cultura de cómo la ciencia y la tecnología pues impactan nuestra vida cotidiana, ¿no? Y es muy necesaria en el sentido de, a través de esta divulgación científica, pues nosotros podemos alcanzar no solamente una culturización de la ciencia y la tecnología, sino una alfabetización que nos va a permitir pues, ser
más funcionales, ¿no? Porque en el siglo XXI que nos tocó vivir, pues estamos inmersos en la ciencia y la tecnología, somos usuarios de la ciencia y la tecnología, y para muchos a lo mejor representa, digamos, algo mágico, ¿no? Cómo funcionan los celulares, cómo se genera, digamos, energía en algún lugar muy lejano, pero yo prendo un foco y se prende, ¿no? Y esto pues debe ser mágico, ¿no? Cómo los aviones se mantienen, tal, etcétera, ¿no? Entonces, en ausencia de esta actividad muy necesaria, pues estaríamos, digamos, básicamente en el oscurantismo. ¿Verdad? Yo me voy un poquito a lo que, por ejemplo, el latín nos dice, ¿no? Divulgar viene de expandir al vulgo, al grueso de la población, ¿no? Que te presento aquí las posibilidades y bueno, conoce, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer? Yo soy actor de formación, tengo después estudié artes visuales, pero antes de eso yo iba a ser doctor, entré a la carrera de medicina además. Y al semestre dije, yo no voy a hacer medicina, no puedo hacer medicina. No es mi forma de hablar del mundo, no voy a hablar del mundo a través de la medicina, mi poética es otra, ¿no? Y me di cuenta que mi manera de comunicarme con las personas era a través del teatro. Y acabó el teatro y me doy cuenta que muchos de los temas de los que se habla en el 90% de las obras de teatro es este modo de identificación con problemas sociales muy comunes. Sin embargo, por lo menos en México, hay pocas compañías profesionales. Hay autores contados, hay actores mucho menos, pero hay, o sea, compañías reconocidas de teatro que se dediquen a la divulgación de la ciencia no existen en México. No hay uno, hay grupos, pero tú no los ves en las muestras nacionales de teatro, no los ves en el de Cervantino, no los ves en festivales internacionales. ¿Por qué? Porque de pronto lo utilizan para un montaje, no es como tal una línea de investigación. Entonces, la idea era, si de por sí la divulgación tiene que ver con una forma de comunicación a través de la narración o a través del internet, ¿por qué no utilizar todas las herramientas que son del teatro, que es la música, la danza, las artes en general, para poder transmitir este conocimiento y hablarle a la población, que además es algo de lo que tienen derecho? Es algo que a mí me interesa mucho. La divulgación científica la considero como parte de la cultura científica y como tal es un derecho, ¿no? La gente tiene derecho a tomar decisiones de manera racional, no necesariamente para hacer ciencia, sino simplemente para tomar decisiones objetivas. Y en ese sentido es donde yo trabajo, bueno, lo que para mí es la divulgación, ¿no? Tratar de transmitir un mensaje a las personas, en mi caso particular, a la gente que no quiere hacer ciencia. Porque a veces hacemos ciencia para un público cautivo, pero hay gente que va a una conferencia porque la obligaron, porque tiene que acompañar a la novia o al novio. Son gente que no quiere hacer ciencia, no se les puede obligar. Sin embargo, creo que uno de los mecanismos con los que se puede trabajar es a través de generar la curiosidad. Y una vez que se siembra la curiosidad del espectador, él desarrolla el interés, que es la investigación por convicción y no por obligación. Y esa es mi manera de ver la divulgación y mi forma de transmitir. Nosotros como colectivo Calicoat nacimos por la necesidad que se presentó en el momento sobre cómo podríamos, la gran pregunta era cómo poder llegar a la gente y hablarles de animales, por ejemplo, o plantas que quizá no, en el momento no eran tan carismáticos. O sea, de repente en alguna ocasión fuimos invitados a hablar sobre los ajolotes de México, ¿no? Y lo primero que quien levantó la mano por ahí nos dijo, ¿y por qué trabajan con animales tan feos? Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿y cómo llevamos esa información? Porque en realidad ustedes saben que el ajolote es una de las especies quizá más estudiadas. Y entonces la pregunta era, ¿cómo evitar que la gente tuviese esa imagen de estas especies? Pero en ese proceso nos dimos cuenta de algunas cosas, ¿no? Nos dimos cuenta que pues de entrada la gente no sabía que era un ajolote, ¿no? Y después mucho menos en dónde vivía, ¿no? Y que era un anfibio, que era un vertebrado, ¿no? Entonces
nos hicimos estas preguntas y bueno, la respuesta fue, bueno, vamos a hacer algo para llevar esa información, ¿no? Si tenemos una especie que es sumamente estudiada, pues intentar que esos textos, que en biología, estos textos científicos que son publicados en estas revistas indexadas, que son publicados en boletines, etcétera, bueno, pues nosotros ser el vínculo entre el científico, entre el laboratorio, ¿no? Y la sociedad. Entonces empezamos a llevar a cabo esto junto a la par de lo que es la educación ambiental, ¿no? Que es un poco estos procesos en los cuales están involucradas las personas, ¿no? En este proceso educativo, que van adquiriendo conocimientos, los van haciendo suyo y por supuesto los van utilizando, ¿no? Y ahí hay una parte de cultura ambiental o cultura científica. Y entonces, un poco la idea de, bueno, este es un derecho, ¿no? Entonces empezamos a trabajarlo de esa manera, empezamos a trabajar con teatro, con títeres, y nos empezamos a dar cuenta que no solamente era la educación ambiental, no solamente era como llevar los títeres, ¿no? Sino que tendría que, estos pasos tienen que ser diseñados. Y entonces cada presentación tenía que ser diseñada bajo el contexto del público al cual nos íbamos a enfrentar, porque una hora o el momento breve... Es importante lo que estás diciendo, ¿no? Que no puede ser una cosa improvisada. No, o sea, digamos, y además tú no puedes hacer en el caso nuestro, cuando experimentamos con el teatro con títeres hace varios años, pues... nos dimos cuenta que no podíamos presentar la obra de teatro para un público infantil que para un público, digamos, de adultos, ¿no? Por otro lado, tendríamos que evaluar también cuál era el impacto, ¿no? Entonces empezamos a evaluar y nos dimos cuenta de algo bien interesante, que, por ejemplo, en el caso de los niños, pues todos pensaríamos, ¡ay, les gustan los títeres, ¿no? ¡Qué bonito! Y todos lo aplaudimos y de repente hay niños que dicen, no, a mí no me gustan los títeres, ¿no? Y preguntábamos, bueno, ¿y qué te gusta? Y nos decían, pues a mí me gusta la música. Hicimos una canción que hablaba de ajolote, ¿no? Y de repente había niños que decían, a mí no me gustan ni los títeres ni la música. Yo quiero la fotografía. Bueno, pues ahí sí empezamos a trabajar con fotografía. Y al final tuvimos un producto que intentaba llegar y llenar las exigencias de la gente y del público al cual nos estábamos enfrentando. Pero nos dimos cuenta que el diseño de las actividades, nos dimos cuenta que bajo ese diseño toda la información científica de un texto que nosotros estudiábamos, bueno, pues primero lo teníamos que digerir nosotros, estudiarlo perfectamente, saber de qué hablaba, y entonces cuando un niño, un joven o un adulto levantaba la mano, tener la respuesta adecuada y no estar, digamos, como rodeando. Entonces, en ese sentido, pues nos dimos cuenta que al igual que la educación ambiental, pues es un proceso, ¿no? Es una serie de procesos que van llevando a que la gente, justo lo que ya se ha comentado en la mesa, que le lleve a una cultura, que la lleve a una serie de procesos para lograr pensamientos, para lograr la conceptualización del conocimiento, ¿no? Y ser parte de una sociedad, tanto en el caso nuestro, ambientalmente como científicamente informada. En la teoría de lo que es la divulgación científica nos han dado una idea de que hay desde un extremo que le llaman el enfoque de déficit, en donde el investigador siente que es el que tiene todo el conocimiento y le va a dotar, ¿no?, al ignorante público con lo que hay, y hasta otro extremo donde la misma sociedad es la que exige, ¿verdad?, cómo prepararse para poder tomar decisiones. Pero veo que andan ustedes más hacia el centro, ¿no? Pues la verdad es que es un poco eso. Nosotros pertenecemos a la Sociedad Petrológica Mexicana y como toda sociedad científica, pues nos dimos cuenta que es una sociedad muy cerrada, ¿no? Es una sociedad elitista,
y cuando platicábamos con mucha gente, muchísimos científicos están en la postura de tenemos que llevar a la gente lo que platicamos en estas mesas, ¿no? En estas conferencias. Pero no sé cómo, No sabemos cómo. ¿no? Y por el otro lado, había mucha gente que levantaba la mano y decía cosas tan sencillas como, tan sencillas y no, pero ¿qué es la herpetología? ¿No? Y decíamos, a ver, si tenemos al herpetólogo, al científico, sentado aquí, y él quiere llevar la información allá, y tenemos a estas personas que quieren saber qué es la herpetología, entonces hagamos esa conexión, ¿no? Porque tanto el científico no está obligado a, digamos, de cierta manera, no lo podemos obligar a salir y llevar esto, ¿no? Por eso yo creo que la divulgación, los divulgadores bien capacitados, tendríamos que ser como ese departamento, ¿no? De comunicación entre la sociedad y por supuesto el científico, y que poco a poco el científico vaya sumándose, ¿no? A estos trabajos, sería genial, y por supuesto que la sociedad diga, pues ahora ya estoy generando una cultura científica, de conocimiento, una culturalización, y entonces empiezo a sumarme, me es interesante, ya no me es ajeno, ¿no? Y, Tú protegiendo todo, ¿no? Claro. Y entonces sí, quizá estamos como en el centro y coqueteamos un poco, pero creo que todo divulgador lo puede hacer, porque tienen las habilidades, por lo menos los que yo conozco, son increíbles, y también creo que todos lo tenemos que hacer, ¿no? La parte personal, a mí yo nunca he, por ejemplo, seguido un curso de divulgación, nunca he tenido un curso de escritura, nunca he tenido un curso de música, nunca he tenido un curso de nada con esto, ¿sí? Por eso es que es muy... Sí, de física. Es muy raro, sí, eso sí, mucho. Y si no de física, pero sí la parte de astrofísica, la parte de astronomía nos permite a los astrónomos acercar, de verdad es muy fácil para cualquier astrónomo, para casi cualquier astrónomo, hablar sobre el cielo y encantar a la gente, ¿no? Con unas pocas imágenes podemos, simplemente explicando lo que hay en estas 6 imágenes, podemos de verdad que, pues al menos tratar de involucrar a la gente, de emocionarlos, y la verdad es que se emociona. Y si tenemos además un telescopio, se hacen unas filas enormes, ¿no? Entonces digamos que se nos facilita un poco esta parte, ¿no? Y a lo mejor en esa parte de que el camino fue más fluido, sencillo, es que acabé metido en tantas cosas, ¿no? Pero no sabemos qué es la divulgación, bueno, al menos yo, porque nunca he tenido un curso de esto, nunca me he metido en la teoría de la divulgación, no creo que lo haga, ¿sí? Sé que es necesario, y es tan necesario que es una de las cosas que yo he tratado de impulsar. Algunos de ustedes, creo que nada más tú estás ahorita en el curso de los que estamos acá, bueno, y Tania también estás, bueno, esta cosa, son cosas que salen, por ejemplo, en colaboración con el CONCITEP, ¿no? De qué es lo que podemos hacer para impulsar la divulgación. Hace un par de años, hablando con Marianita Morales, dijimos, pues una cosa, es un curso, un diplomado, algo para empezar a profesionalizar a tanta gente que está haciendo divulgación científica. Entonces, les digo, a lo mejor no me voy a meter en la teoría, ya no sé ni cuándo ni a qué hora, pero yo creo que es importante. Y el problema de esta parte de la teoría es que cada divulgador tiene su definición, ¿no? Y entonces unos dicen que es difusión, que es divulgación, que es comunicación, y entonces, bueno, divulgar es transmitir el conocimiento a todo público, bueno, ¿con qué elementos, no? Porque cuando entras justo ayer estaba con Guillermo Cárdenas, un periodista de ciencia muy reconocido, y entonces estamos platicando sobre esto y le dije, oye, por cierto, ustedes no platican mucho sobre cómo funcionan las cosas, que es parte de la alfabetización científica, ¿no? Y me dice, es que eso ya es divulgación. Claro, ¿Sí? ¿Sí entienden? Y entonces dije, a ver, eso ya no es periodismo científico, ya no es periodismo, ya no es comunicación, sino eso es divulgación, ¿no? Y entonces, de verdad, se puede uno meter en tantos recovecos como ustedes quieran si empezamos a hablar de estas definiciones de divulgación. Por eso
yo generalmente trato de evitarlo. Y lo que sí es que, digamos, mi objetivo principal de hacer divulgaciones es sí, yo lo tengo claro. A lo mejor no es el que tienen todos, pero a mí me parece que la divulgación científica es la manera de acercar a los chavos a la ciencia, es decir, de despertar vocaciones científicas. ¿Y esto por qué? Pues porque yo creo que este país es lo que necesita, y ese ha sido siempre mi discurso. Y el problema de la divulgación científica es como el problema de la educación básica. ¿Quién de aquí? No somos muchos, pero en cualquier foro ustedes pregunten si la educación, o sea, apostar a la educación no es el básico para desarrollar este país. Con quien sea, a quien sea. Ustedes pregunten en la calle dónde le apostarían todos los fondos y van a decir que es educación. ¿Y le metemos los fondos ahí? No, ¿verdad? Bueno, si nosotros queremos desarrollar ciencia y tecnología, debemos apostar a una buena divulgación científica para que podamos tener buenos científicos, o al menos tener mucha más gente interesada en la ciencia y la tecnología. Y lo primero que se hace cuando hay un recorte de ciencia, que tenemos muchos, lo primero que cortan es la parte de divulgación científica. Y entonces debemos pelear porque eso no sucede, ¿no? Debemos estar buscando estas partes. No debemos resolverles las cosas a nuestros jefes, a nuestros conocidos, a lo que sea, y decir, sí, bueno, no importa, ¿sabes? Yo pago mi camión y yo llego, que lo hacemos todos, ¿verdad? ¿Sí o no? Buena chileta. No importa, sí, yo llego caminando, llego en el metrobús, llego lo que sea, y entonces resolvemos cosas. No importa, ¿saben qué? Yo pago las copias, no importa, ¿no? De verdad, necesitamos un poquito tener una estrategia para que este trabajo, que es fundamental para generar un público crítico, para que ese trabajo sea respetado, ¿no? En ese sentido me iba la pregunta, ¿no? Más bien, Sí, te creo que no podemos dar una definición, de hecho tampoco podemos dar ni de química ni de matemáticas, una definición así estándar que digan todos estamos de acuerdo, ¿no? Pero a la hora que te hace una pregunta de ese tipo, pues lo que sale es precisamente cada quien cómo está trabajando desde su trinchera la divulgación científica.